Hola, Pamela. Bueno, ahí tenemos a Pam entonces y a Héctor. Yo creo que estamos bastante, es una de las, esto es prácticamente, no voy a decir más, una especie de Maracaná. Mucha gente, digo, de mucha calidad. Cuando quieras, Mauricio, empezamos y Cuando tú digas, Santiago, con mucho cuando vos gusto. digas, ¿sí? Ya podemos empezar. Bueno, entonces simplemente saludar, agradecer muchísimo a Mauricio Zuluaga que va a estar exponiendo sobre Descartes y Pirronismo. Yo he leído el trabajo, me gustó muchísimo y he escuchado cosas de él. Realmente siempre ha sido Mauricio, creo, alguien muy profundo y que es fascinante cómo trabaja todos los temas y, bueno, por supuesto, él es un experto en escepticismo y en la relación del antiguo con el moderno. Me parece que vamos a aprender muchísimo, así que muchísimas gracias. Él es de Colombia, de la Universidad Nacional del Valle de Cali, y bueno, le agradecemos muchísimo su amistad, su prestancia para participar en las reuniones y en este caso particular su participación acá. Muchas gracias, Mauricio. Es todo tuyo el espacio. Gracias, Santiago, y gracias por la invitación a ti y a Cristina y por la organización de este foro. Lamento que Cristina y Cecilia no estén hoy presentes, pero creo que lo hicieron sabiamente. Y también agradezco a Leo la presencia, a Guadalupe, los conozco, a Pamela, por estar acá con nosotros. Mil gracias a todos. A Santiago, mil gracias por las artes gráficas, que cada vez estás mejorando más. Y recuerda que la profundidad también se da en dolores de cabeza. Los dolores de cabeza también suelen ser profundos, entonces quizás la profundidad mía solo produce dolores de cabeza. Voy a tratar de presentar, voy a leer la presentación, si me autoriza Santiago para presentar. Listo. Listo, entonces, si hay preguntas me pueden interrumpir en cualquier momento. Es un trabajo que está en elaboración, es una versión previa de un problema que me interesa y que ha sido ampliamente debatido, y es la recepción moderna del escepticismo clásico. Y me concentraré exclusivamente en el caso de Descartes. Pienso, y hay varios comentaristas que han sostenido, que en la filosofía de Descartes, por lo menos la parte de las pasiones, está cercana, muy cercana a las doctrinas estoicas. Creo que en temas epistémicos también hay una cercanía fuerte con el estoicismo, con la epistemología estoica, en especial con el concepto de impresión cataléptica, aunque dentro del estoicismo este concepto tiene un carácter empírico, es análogo a ciertos usos que hace Descartes de él. Entonces voy a empezar, si hay preguntas, pues me van diciendo ustedes. Aunque en múltiples ocasiones Descartes manifestó que hacía uso de los mismos argumentos que los de los escépticos antiguos, el trabajo resalta que hay una diferencia fundamental entre ellos. Los antiguos escépticos ofrecen razones para suspender el juicio, mientras Descartes nos ofrece razones para dudar. Esta diferencia permite que el problema pirrónico de Descartes, que está en la tercera meditación, y que el escéptico cartesiano está más cercano a la figura del sabio estoico que a la del escéptico pirrónico clásico. Entonces empiezo. En marzo de 1638, en carta enviada a un destinatario desconocido, Descartes reconoce, como muchas veces otras lo hizo, que solo hace un nuevo uso de los argumentos de los antiguos escépticos y sentencia: aunque los pirrónicos no hayan concluido nada como consecuencia de sus dudas, esto no quiere decir que no se pueda hacer. 3 años más tarde, con ocasión de la primera de sus meditaciones, de la primera edición de sus meditaciones metafísicas, Hobbes le reprocha el haberse ocupado con temas viejos y trillados. Esta es la objeción de Hobbes. Bien parece, por las cosas que se han dicho en esta meditación, que no hay señal cierta y evidente por la cual podamos reconocer y distinguir nuestros sueños de la vigilia y de una verdadera percepción de los sentidos. Y por tanto, que las imágenes de las cosas que sentimos estando despiertos no son accidentes adheridos a objetos externos, y que no son pruebas suficientes para mostrar a estos objetos exteriores existentes en efecto.
Por ello, si seguimos únicamente nuestros sentidos, sin ayudarnos con ningún otro razonamiento, tenemos justa causa para dudar si existe alguna cosa o no. Reconocemos entonces la verdad de esta meditación, pero como ya Platón habló de esta incertidumbre, de las cosas sensibles, y muchos otros filósofos antiguos, antes y después de él, y como es fácil darse cuenta de la dificultad que hay que discernir la vigilia del sueño, yo hubiera querido que este excelente autor de nuevas especulaciones se hubiera abstenido de publicar cosas tan viejas. Nuevamente, Descartes acepta que los argumentos de la primera meditación son viejos, que las razones para dudar también lo son y que lo novedoso está en su uso. Las razones para dudar, responde Descartes a Hobbes, que son asumidas aquí como verdaderas por este filósofo, no han sido propuestas por mí sino como verosímiles, y me he servido de ellas no para hacer pasar como nuevas, sino en parte para preparar los espíritus de los lectores a considerar las cosas intelectuales y distinguirlas de las corporales, para lo cual ellas me han parecido siempre muy necesarias, y en parte también para hacer ver cuán firme y seguras son las verdades que propongo luego, puesto que no pueden ser destruidas por dudas tan generales y tan extraordinarias. Y no las he presentado para adquirir gloria, sino que pienso que no estaba menos obligado a explicarlas de lo que está un médico a describir la enfermedad cuya curación se ha propuesto enseñar. Un pronunciamiento análogo lo encontramos en la respuesta de Descartes a las segundas objeciones. Concede a merced que quizás los lectores encuentren las dos primeras meditaciones como estériles e indignas de ser publicadas, pero advierte que uno debe acostumbrarse a dudar e iniciar por ellas si el objetivo es el de llegar a un conocimiento firme y seguro. Esta es la respuesta de Descartes a merced. Por eso, al no haber nada más útil para llegar a un conocimiento firme y seguro de las cosas, que si antes de establecer nada uno se acostumbra a dudar de todo y principalmente de las cosas corporales, aunque yo hubiese visto hace largo tiempo muchos escritos por los escépticos y académicos referente a esta materia, y no fue sino con cierto disgusto que volvía a masticar una carne tan común, no pude sin embargo dispensarme de darle toda una meditación, y quisiera que los lectores, antes de seguir adelante, no emplearan solo el poco tiempo que hace falta para leerla, sino algunos meses o al menos algunas semanas para considerar las cosas de las cuales trata, porque no dudo de que así llegará a aprovechar mucho mejor la lectura del resto. Pero tiene razón Descartes al insistir en que los argumentos escépticos de los que se sirve son los mismos que los antiguos y que la diferencia es solo su uso. 2. Una de las principales dificultades para responder a esta pregunta es que Descartes poco dice de sus fuentes. No nos dice ni qué leyó ni cuándo lo hizo. Nunca menciona en su obra a ninguno de los escépticos antiguos, y aunque menciona a Cicerón, referente obligado del escepticismo académico, lo hace en un contexto que nada tiene que ver con el escepticismo. Tanto Montaigne como Charron discutieron sobre pirronismo, y sabemos que Descartes los había leído a ambos, aunque nuevamente la mención explícita que Descartes hace de ellos es en un contexto distinto al del escepticismo. Descartes también mantuvo por años una amistad muy cercana con Mersenne, quien leyó y escribió sobre Sexto. Podemos aceptar que Descartes conocía a los escépticos antiguos, bien de primera mano o bien a través de otros intérpretes. ¿Qué tanto conocía Descartes de la filosofía académica y qué tanto la distinguía del pirronismo? Es un tema todavía investigándose, pero parece que hay claridad al menos de que Descartes sí tenía un manejo así no adecuado, al menos sí informado sobre el escepticismo antiguo. A pesar de esta dificultad, hay unanimidad entre los intérpretes en el que el uso que Descartes hace de los argumentos escépticos antiguos es novedoso. Él los usa metodológicamente y lo aconseja, el uso metodológico del escepticismo, cuando la investigación se ocupa de temas metafísicos. También recomienda que esta invitación... ¿Hay alguna pregunta por ahí? No sé si alguien está en pregunta. Bueno, no, había un micrófono abierto. Listo. También recomienda que esta invitación, que esta investigación sea desarrollada con toda radicalidad por lo menos una vez en la vida. El objetivo de Descartes al usar los argumentos de los antiguos escépticos no es la irresolución ni la ataraxia, sino la verdad. Su propósito es el de llevar las dudas escépticas hasta sus más extremas consecuencias para llegar a conocer algo con absoluta certeza. En contraste,
Los argumentos del escepticismo antiguo tienen un interés fundamentalmente práctico. Su objetivo es alcanzar la suspensión del juicio y con ella la imperturbabilidad. El escepticismo antiguo propone una forma de vida que se da más allá de cualquier dogmatismo. Sin embargo, constatar que Descartes no hace un uso escéptico de los antiguos argumentos escépticos y que su uso es novedoso, solo evidencia que Descartes no fue un escéptico, y esto era algo que ya sabíamos. Descartes no solo sostiene que hace un uso novedoso de los argumentos escépticos, también afirma que son los mismos que usaron, con otros fines, los antiguos escépticos. ¿Está Descartes aquí en lo correcto? ¿Solo se hace un uso nuevo de los mismos viejos argumentos? En este punto, también hay unanimidad entre los intérpretes. Descartes está equivocado. Sus argumentos son distintos de los de los antiguos, aunque hay un significativo número de diferencias entre ellos. Una diferencia fundamental que ha sido nuevamente resaltada por Perrin y Broughton es que los argumentos de los antiguos escépticos brindan razones para suspender el juicio, mientras que los Descartes nos dan razones para dudar. Una razón para suspender el juicio acerca de una proposición P, como señala Perrin, es una razón para suspender mi asentimiento, tanto a ella como a su negación. En contraste, una razón para dudar de P es una razón para estar menos cierto de que P. Una razón para dudar no es necesariamente una razón para suspender el juicio. Es posible que se tengan razones para dudar de P, es decir, razones para los que estoy menos cierto de que P, y aún considerar que hay evidencia suficiente para asentir a P. C, utilizando el viejo ejemplo de Perrin, que algunas veces los autos no funcionan cuando la temperatura es extremadamente fría. El hecho de que ahora lo sea es para mí una razón para dudar de que mi auto funcione, pero no es una razón para suspender mi juicio de que lo hará, cuando en el pasado y en condiciones similares ha funcionado adecuadamente. Que mi auto haya sido confiable es evidencia razonable para creer justificadamente que lo hará. Así, una razón para dudar no constituye por sí misma una razón para suspender el juicio. Esta diferencia es fundamental en la comprensión de las relaciones y divergencias entre el escepticismo antiguo y el moderno. Permite además apreciar el compromiso que tienen los argumentos escépticos de Descartes con el principio metodológico de no dar el asentimiento a las cosas en las que encuentra el más mínimo motivo de duda, y cuán cercano se encuentra este principio del análogo estoico que fue objeto de la crítica de los escépticos académicos. Nos permitirá también ver por qué el debate con el escéptico pirrónico se presenta realmente en la tercera meditación, en donde se debe solucionar la circularidad de la prueba de Dios sin incurrir en las otras inconsistencias presentes en los tropos de Agripa. Tercero, los argumentos escépticos de la primera meditación hacen uso de escenarios escépticos. Un escenario escéptico describe una situación en la que se explica cómo y por qué algunas o todas mis creencias son falsas o defectuosas epistémicamente, o bien carentes de justificación, o bien con una justificación limitada o equivocada, y prescribe al mismo tiempo la imposibilidad epistémica de excluir tal situación. Si consideramos, por ejemplo, el argumento del sueño, es fácil ver que aquí se ofrece una razón para dudar. Podría estar durmiendo y, al mismo tiempo, se prescribe la imposibilidad de poder saber que no se está soñando. El argumento presenta entonces una situación en la que se explica por qué mis creencias sensoriales son falsas y al mismo tiempo indica que tal situación no puede ser eliminada. Esta es la cita del argumento del sueño, que ya ustedes lo conocen muy bien, me la voy a saltar para ahorrar un poco de tiempo. Bajo este escenario escéptico, soñar es una razón para dudar de que se está vestido cerca al fuego. Sin embargo, para que las razones para dudar que ofrecen los escenarios escépticos se constituyan en razones para suspender el juicio, Descartes debe adoptar además el principio metodológico de rechazar toda creencia en la que se encuentre el más mínimo motivo de duda. Cito a Descartes: dado que la razón me persuade desde un principio que no debo negarme con más cuidado a otorgar crédito a las cosas que no son por completo ciertas e indubitables, que a las que nos parecen con evidencia falsas, será suficiente que yo encuentre el más mínimo motivo de duda para hacer que las rechace a todas. Este principio
Esto es una cita del discurso, no de las meditaciones, pero es este principio se encuentra desplegado también, esta es de meditaciones, en la primera regla metodológica de Descartes, del discurso, y desempeña un papel fundamental en los trabajos metafísicos de Descartes, dado que aplicada a su máxima radicalidad es el punto de arranque del método de la duda, como lo señala Williams. Este principio lo utiliza Descartes, se llama el principio de asentimiento cartesiano, o principio de no aceptar como verdadero solo aquello que sepa que es claro y distinto y que ha soportado todo el ejercicio de la duda. Esto, digo, se presenta tanto en las reglas como en el discurso, como en meditaciones, pero tiene un estatus difícil, distinto este principio. Ya trataré de explicar eso más adelante. Retomo. Este principio, el principio de no aceptar nada que no sepa con evidencia que lo es, rechazar todo lo dudoso, se despliega en la primera regla del método de Descartes y desempeña un papel fundamental en los trabajos metafísicos de Descartes, dado que aplicado en su máxima radicalidad es el punto de arranque del método de la duda, como lo señala Bernard Williams. No obstante, dice Williams, una de las reglas, la primera, tiene un estatus especial. En las reglas se encontraba un precepto para rechazar todo conocimiento meramente probable y confiar únicamente en lo que es perfectamente conocido y no puede ser puesto en duda. Pero esto parece como una parte de la recomendación metodológica, entre otras. En los trabajos maduros de Descartes, esta regla llega a jugar un papel preciso y formativo. Es más bien que los problemas importantes pueden ser los problemas básicos de la filosofía. Y es una característica distintiva de esta regla que cuando se aplica de manera radical, más radical que en el contexto de las reglas, provee las bases de una crítica de todo conocimiento y por tanto de una investigación específicamente filosófica. Le da su carácter distintivo a la investigación cartesiana del conocimiento y al método al cual, siguiendo este límite de Descartes, se aplica en esta investigación, es bien conocido como el método de la duda. ¿Qué tan legítimas son las razones de Descartes para adoptar este principio? Es algo ampliamente debatido. Unos lo ven como un prejuicio, quizás proveniente de su admiración por el conocimiento matemático, que lastra su investigación con una preconcepción normativa de saber inaceptable. Lo sabido debe ser indubitable. Otros lo ven como un principio metodológico totalmente justificado, fundamental y adecuado dentro de una investigación pura que tiene como objetivo la verdad, el conocimiento y la certeza. Pero lo importante aquí es indicar que las razones para dudar presentes en los escenarios escépticos cartesianos solo serán razones para suspender el juicio si se acepta un principio normativo o metodológico como el anterior. Este elemento no está presente en los escépticos antiguos. Cuarto, las dos tradiciones escépticas de la antigüedad son la académica y la pirrónica. La primera se desarrolló en la Academia Platónica y tuvo como principales representantes a dos de sus escolarcas, Arcesilao y Carneades, quienes eran herederos de la tradición dialéctica socrática. Sus argumentos se dirigen contra la epistemología estoica. Hay preguntas que yo no estoy con el chat. No hay preguntas, perdónenme. Sigo. Digo, hay dos tradiciones. La primera es la académica y sus argumentos se dirigen contra la epistemología estoica principalmente. La segunda tradición se remonta a la figura de Pirrón. Su objetivo era alcanzar la imperturbabilidad en lo que está sujeto a opinión y desarrollaron argumentos no necesariamente contra los estoicos, los tropos para la suspensión del juicio, cuyo propósito es mostrar cómo la equipolencia entre creencias contrarias no puede ser dirimida en virtud de criterio alguno, ya que la adopción de cualquiera incurrirá en los tropos de Agripa. El resultado es la suspensión del juicio y la imperturbabilidad en la corriente pirrónica. Los argumentos de los escépticos académicos se desarrollaron como parte del debate que mantuvieron contra los estoicos. Estos consideraban que conocer dependía de asentir a cierto tipo de presentación sensible, la presentación cognitiva, fantasía cataleptique. La presentación cognitiva garantizaba y explicaba cómo es posible el conocimiento dado que, uno, es producida a partir de lo que es, esta es la definición estoica de la impresión cataléptica, dos, es impresa según exactamente lo que es, y tres, no proviene de lo que no es. La presentación cognitiva es, según Sexto, cito a Sexto, la que proviene de lo que es y recibe una impresión y una marca según lo que exactamente es, y es de un tipo tal que no podría provenir de lo que no es.
Es innegable la importancia de la impresión cognitiva para la epistemología estoica, ya que, cito, proporciona al que la recibe una garantía de que representa el objeto con exactitud y claridad. Toda presentación cognitiva tiene un objeto real como su causa y representa este objeto con precisión y claridad. Su función es la de revelar o capturar lo evidente o las verdades que sirven como fundamento al conocimiento. Son el camino hacia el asentimiento y a la aprehensión. Para los estoicos, además, es sabio dar el asentimiento únicamente a lo firme y estable, y esto es a la presentación cognitiva. Así, los estoicos estaban comprometidos con el principio de que una persona, un sabio estoico, debía sentir solo a presentaciones cognitivas y que ellas nos obligan al asentimiento. Pues en este caso, cito, creo que es Cicerón, pues en este caso, al ser la presentación cognitiva evidente e impresa, no le hace falta más que cogernos de los pelos, como dicen estos, ya que nos induce al asentimiento, sin necesitar ninguna otra cosa para presentársenos de este modo o para sugerir aquello que la diferencia respecto a otras clases de representación. Los académicos argumentaron en contra de la epistemología estoica. Afirmaron que es imposible distinguir una impresión cognitiva de una que no lo es. No hay ninguna presentación verdadera, cito, proveniente de los sentidos, junto a la cual no está puesta otra presentación que nada difiere de aquella y que no puede percibirse, obligando al sabio estoico a suspender el juicio. Pero considerémoslo del siguiente modo. Esta cita, perdónenme que no tengo los nombres de las citas, es de Sexto esta cita. Pero considerémoslo del siguiente modo. Puesto que todas las cosas son inaprehensibles debido a la inexistencia del criterio estoico, cada vez que el sabio asiente estará opinando, porque al no existir nada aprehensible, si asiente a algo estará sintiendo algo inaprehensible, y el asentimiento de lo inaprehensible es opinión. De manera que si el sabio está entre los que asienten, también estará entre los que opinan, pero no, el sabio no está entre los que opinan, pues esto, según los propios estoicos, era señal de insensatez y causa de errores. Por lo tanto, tampoco está entre los que asienten. Y si esto es así, tendrá que retirar su asentimiento a todas las cosas. Pero retirar el asentimiento no es más que suspender el juicio. Por tanto, el sabio suspenderá el juicio sobre todas las cosas. El sabio estoico debe suspender el juicio al reconocer la imposibilidad de distinguir una representación, una presentación cognitiva y una que no lo es. Los académicos apoyan esta imposibilidad en argumentos de dos tipos, los que se refieren a objetos idénticos e indistinguibles y los que se refieren a casos de locura y sueños. Los del primer tipo señalan que frente a cualquier presentación derivada de un objeto particular existente, podemos imaginar una presentación cualitativamente indistinguible que se deriva de otro objeto. Frente a dos gemelos idénticos, nos confundimos y creemos que se trata de uno cuando en realidad es el otro. Aunque era aceptado por los estoicos que no hay dos objetos numéricamente distintos y cualitativamente idénticos, los académicos consideraban que su semejanza cualitativa los hacía indistinguibles. Así pues, esta es cita de Cicerón, cuando Pluvio Geminio puede parecerte quinto, ¿qué seguridad tienes de que no pueda parecerte cota quien no lo sea, puesto que algunas cosas parecen ser lo que no es? Dices que todas las cosas son de un género propio, que ninguna cosa es lo mismo que lo que es otra. Sin duda es estoico y no muy creíble este principio, que no hay un cabello ni tampoco un grano que sea en todos sus aspectos tal cual es otro. Esto puede refutarse, pero no quiero discutir, en efecto. En relación a esto que se trata, nada importa si una cosa vista no difiere de otra en todas sus partes o si no puede distinguirse de ella, aún en el caso de que difiera. Pero si la semejanza de los hombres no puede ser tan grande, ni siquiera la de las estatuas, dime, ¿no habría podido Lisipo con el mismo bronce, con las mismas aleaciones, con el mismo cincel y con todas las demás cosas, fabricar 100 Alejandros de la misma figura? ¿Con cuál noción, pues, las distinguirás? Los argumentos del segundo tipo
buscan mostrar que los del primero son, no hay distinción entre la presentación falsa y la presentación cognitiva. Los segundos tratan de mostrar que el asentimiento tampoco es una característica privativa de la presentación cognitiva. Asentimos igualmente tanto a esta como a la que ha sido producida en estados alterados de conciencias, como sueños o alucinaciones. En estos casos, hay una presentación que es falsa, una alucinación o de un sueño, y por lo tanto que no satisface la condición 1 de los estoicos de la presentación cognitiva, dado que no es producida a partir de lo que es. Sin embargo, en sueños o en delirios, por ejemplo, se asiente a ella. Después, cito Cicerón, dado que la mente se mueve por sí misma, como lo ponen claro todas las cosas que nos representamos con la imaginación, como las que algunas veces son vistas por quienes duermen o deliran, es verosímil que la mente se mueva también de tal modo que no solo no distingue si aquellas representaciones son verdaderas o falsas, sino que además no hay entre ellas absolutamente ninguna diferencia. Pero no se trata de esto, se investiga esto. ¿De qué modo parecían estas cosas precisamente cuando eran vistas? A no ser que no juzguemos que Enio oyó todo aquello, oh piedad del alma mía, si es que soñó esto, como lo oiría si estuviera despierto. En efecto, una vez que se despertó, pudo considerar que aquellas representaciones fueron sueños, como eran en realidad. Sin embargo, mientras dormía, eran aceptadas por él como si estuviera despierto. Es importante observar que en este último tipo de argumentos, y a diferencia de Descartes, lo que los académicos indican es que en sueños se asiente como se hace en vigilia y que, por lo tanto, la impresión cognitiva no es la única que lleva al asentimiento. El académico no está comprometido con la imposibilidad epistémica, típica de los escenarios escépticos cartesianos, de excluir que uno se halle en un estado alterado de conciencia. La otra gran tradición del escepticismo antiguo es la pirrónica. Sus argumentos inician con situaciones de relatividad perceptual, como las de los gemelos, alucinaciones y sueños expuestas por los académicos, y amplían sus consecuencias. Los pirrónicos inician mostrando casos de desacuerdo entre presentaciones teóricas, dogmas y creencias, y muestran que cualquier intento racional por superarlo debe hacer uso de un criterio, pero dado que el uso de cualquiera, y no exclusivamente la presentación cognitiva, es inválido, el pirrónico suspende el juicio. Efectivamente, el escéptico, que había comenzado a filosofar emitiendo juicios acerca de las impresiones sensoriales y comprendiendo cuáles de estas son verdaderas y cuáles falsas, para así adquirir la imperturbabilidad, se ha encontrado con contradicciones equivalentes y al no poder resolverlas, ha suspendido el juicio. Hallándose en estas circunstancias, le ha sobrevenido por acaso la imperturbabilidad respecto de lo que está sujeto a opinión. Un resumen adecuado de los argumentos que emplean una y otra vez los pirrónicos contra sus adversarios dogmáticos están en los tropos de Agripa. Texto los presenta como los 5 nuevos tropos que los escépticos más recientes mantienen por tradición. En ellos se muestra que tanto la tarea de dirimir la equipolencia entre creencias opuestas como la de hallar un criterio está obligatoriamente inmersa en uno u otro de los siguientes tropos. O bien la justificación o el criterio caen en una secuencia al infinito, o bien es dogmática, o bien es circular. Estas posibilidades serían las únicas disponibles para dirimir la equipolencia entre creencias opuestas y, según Sexto, todas son formalmente inválidas. Los tropos de Agripa no solo muestran que hay creencias en desacuerdo que son equipolentes, sino además que el desacuerdo es insuperable. Los tropos son, sin duda, un dispositivo argumentativo altamente eficaz para impedir que se siga intentando resolver los acertijos de justificar una creencia particular en relación a cómo son las cosas por naturaleza. Y son una de las más importantes y sutiles piezas de dogmatismo negativo que muestran que cualquier creencia es injustificada. Los tropos muestran también la evidente dificultad al intentar proponer un criterio que permita determinar si una creencia puede contar como conocimiento. Quinto, pero
Tiene razón Descartes al insistir en que sus argumentos son los mismos que los de los escépticos antiguos. Entonces volvemos después de este escorzo por el escepticismo antiguo a la pregunta original de cuál es la relación entre estos argumentos y Descartes. De las dos tradiciones antiguas, ya voy terminando, así que no se preocupen. De las dos tradiciones antiguas es evidente que las mayores divergencias se encuentran frente a los argumentos de la tradición pirrónica. Iniciemos con ellos. Los argumentos escépticos cartesianos ofrecen, como se señaló, razones para dudar, mientras que los de los pirrónicos las ofrecen para suspender el juicio. Sexto es explícito al señalar que la orientación pirrónica también se denomina suspensiva por el estado mental que sigue a la búsqueda. Sus argumentos, los tropos, concluyen siempre con la forzosa necesidad de suspender el juicio, y por ello los denomina tropos para la suspensión del juicio. La tradición, cito a Sexto, la tradición proveniente de los más antiguos escépticos ha transmitido habitualmente ciertos modos según los cuales parece producirse la suspensión del juicio. Y sinónimamente también se llaman también argumentos o posiciones. El objetivo entonces de los argumentos pirrónicos es llegar a un desacuerdo irresoluble entre creencias en conflictos y de allí a la racionalidad de la suspensión del juicio y a la ataraxia. Descartes, por el contrario, ofrece razones para dudar con el ánimo de hallar algo indubitable. Se duda de los sentidos, porque algunas veces se ha comprobado que estos sentidos eran engañadores. Se duda de estar sentado frente al fuego, ya que tengo que considerar que soy hombre y que por consiguiente acostumbro a dormir y representarme en mis sueños las mismas cosas y algunas hasta menos posibles. Se duda de las verdades más simples porque quizás un Dios engañador hubiese querido que yo me engañe todas las veces que hago la adición de 2 o 3 y que enumero los lados de un cuadrado o que juzgo de algo aún más fácil. La suspensión del juicio escéptica, en el caso de Descartes, solo se alcanza si además se acepta el principio metodológico y o normativo de rechazar toda creencia en la que se encuentre el más mínimo motivo de duda. Solo bajo la presencia de este principio y de un escenario escéptico ajeno por completo al pirronismo, el escéptico cartesiano alcanza la suspensión del juicio. Esto no implica que el problema pirrónico no esté presente en Descartes. Los argumentos de los pirrónicos tienen que ver con la justificación, con las razones para aceptar o no una creencia. Los cartesianos, en cambio, por lo menos en la primera meditación, con la certeza, con si hay creencias indubitables. En la tercera meditación, el problema cartesiano se desplaza hacia un problema que tiene una estrecha relación con el problema de los pirrónicos. Al inicio de la tercera meditación, y una vez Descartes ha logrado encontrar como criterio de verdad la claridad y distinción presente en el cogito, afirma: es cierto de que soy una cosa que piensa, pero entonces, ¿no sé también lo que se requiere para estar cierto de algo? En este primer conocimiento no se encuentra más que una percepción clara y distinta de lo que conozco, la cual en verdad no sería suficiente para asegurarme de que es verdad si alguna vez pudiera suceder que una cosa que llegase a concebir tan clara y distintamente se hallara falsa. Descartes está contemplando la posibilidad de que lo que él percibe como claro y distinto pueda no ser verdadero y que, por lo tanto, está equivocado. Planteada la pregunta, bajo el escenario del Dios engañador, quien es capaz de hacer que lo que se percibe clara y distintamente sea falso, el escenario escéptico del Dios engañador evalúa el criterio de lo claro y distinto. Dice Descartes, debo examinar si hay un Dios tan pronto como la ocasión se me llegue a presentar, y si encuentro que hay uno, debo también examinar si puede ser engañador, porque sin el conocimiento de estas dos verdades, no veo cómo pueda alguna vez estar cierto de algo. Descartes es consciente del desafío pirrónico, pues, como señala Sexto, ni una demostración puede ser firme sin la previa existencia de un criterio verdadero, ni el criterio puede ser verdadero sin un fundamento previo de una demostración. El criterio demanda de una prueba. Lo que acontece al inicio de la tercera meditación es un examen del criterio de claridad y distinción que debe mostrarse como válido. El desenlace es conocido, anticipado por los antiguos y puesto en términos claros por Agno. No me queda más que un escrúpulo, dice Agno, y es el de saber cómo puede él defenderse de no estar cometiendo círculo,
cuando dice que estamos seguros de que las cosas que concebimos clara y distintamente son verdaderas únicamente porque Dios es o existe. Porque no podemos estar seguros de que Dios es, sino porque lo concebimos muy clara y muy distintamente. Por lo tanto, antes de estar seguro de la existencia de Dios, debemos estar seguros de que todas las cosas que concebimos clara y distintamente son verdaderas. La objeción de Arnaud recoge la misma objeción que presentara siglos antes los pirrónicos bajo la forma del razonamiento circular. De este modo, señala Sexto, el criterio y la demostración incurren ambos en el tropo del razonamiento circular y con ello resultan ambos faltos de crédito, ya que cada uno basa su crédito en el otro. Todo lo que se sigue realmente resulta igualmente insostenible. El problema pirrónico no está en la primera meditación, ni su solución en el cogito. Se halla al interior del problema del círculo. Descartes debe demostrar la validez del criterio de verdad sin caer en los tropos de Agricola. Pero, ¿y los académicos? No cuestionan ellos la presentación cognitiva haciendo uso de argumentos que apelan a sueños y a alucinaciones, tal y como lo hace Descartes. Las relaciones de Descartes con la tradición académica parecen más cercanas. Hay algunos elementos que permiten conjeturar que Descartes adopta sus argumentos escépticos de los académicos, sobre todo si se tiene presente la presencia de San Agustín con su contraacadémicos y el conocimiento que Descartes tenía de San Agustín, no de contraacadémicos, pero sí de la obra de Agustín en general. Sin embargo, sus diferencias también son bien importantes. Podría pensarse que cuando el académico apela a casos como los de los gemelos indistinguibles o los de alucinaciones, está presentando un escenario escéptico. Aunque esta interpretación de los argumentos de los académicos es plausible, el diseño de los casos presentados por ellos, o al menos de los casos que tenemos recopilados en Cicerón y en Sexto, no permite hablar de un escenario escéptico. La posibilidad de llegar a saber, por ejemplo, que he confundido a un gemelo con otro, está siempre a la mano, haciendo de ella una posibilidad de error eliminable. En los escenarios escépticos cartesianos, este no es el caso. Concuerdo entonces con Perrin en que los argumentos de los académicos deben ser entendidos como contrafácticos. Tampoco la oposición vigilia-sueño, sano-enfermo, cuerdo-loco, tienen un carácter criteriológico dentro de los argumentos de los académicos, como sí lo tienen dentro del escepticismo cartesiano. Descartes sí considera que estar despierto, sano y cuerdo es epistémicamente superior a estar dormido, enfermo y loco, pero quizá la diferencia más notable es el carácter dialéctico de la argumentación académica. Los casos de los gemelos idénticos, es decir, los casos en los que una presentación cognitiva no es distinguible de una presentación falsa, solo llevan a la suspensión del juicio bajo la máxima estoica según la cual el sabio debe suspender el juicio al reconocer la imposibilidad de distinguir una presentación cognitiva y una que no lo es. Esta exigencia proviene del sabio estoico, no del escéptico académico que no la asume. La argumentación académica está diseñada para conducir al estoico al reconocimiento de que, según los postulados de su epistemología, y dado el hecho de que hay presentaciones cualitativamente indiscernibles, el sabio debe suspender el juicio. Hay sin duda similitudes entre la máxima estoica del asentimiento y el principio cartesiano de rechazar todas las creencias en las que se encuentra el más mínimo motivo de duda. Y quizá el escéptico cartesiano de la primera meditación no es más que un sabio estoico. Bueno, esto era hasta acá. Mil gracias a todos por haberme oído y muy amables. Y bueno, esto era un poco lo que había. Bueno, muchísimas gracias, muy bueno. Tenemos, ahora abrimos para el debate. Yo había levantado la mano, no sé si está Guadalupe, está Leo. Bueno, después me dice. Yo solamente quería hacerte una pregunta muy tonta. Primero, me ha encantado, y ya lo he leído varias veces, así que tengo varias cosas que que me hacen pensar. Siempre he tenido como la duda con respecto a lo que se llamaba la moral provisional o la moral provisoria o algo así de Descartes, ¿no? En el discurso, porque ahí pareciera, no sé si será muy tonto,
pareciera que ahí está pensando en que obviamente su duda va a exceder, digamos, el ámbito teórico hacia la práctica, porque si no, no haría una moral provisional, no, si no pensase que eso son cosas que están relacionadas. Y en ese caso, es que yo te quería como consultar si es que ahí hay una... ¿Qué estatus tiene ahí la duda cartesiana? Y si no hay, no se convierte en, no muestra su costado más digo yo, por lo menos mi visión del escepticismo pirrónico, tiene que ver con una actitud de vida, con una búsqueda que tiene que ver con la práctica, ¿no? Y entonces ahí no sería solamente, o sea, si bien él utiliza, hace un uso, así como si dijésemos, hace una, es la duda metódica, pero deben usar los argumentos pero para probar lo que ya quiere, o bueno, como un poco lo de contraacadémicos, que en el fondo los académicos tienen la verdadera filosofía, nada más que solamente la cuestión, el escepticismo es una forma de ir contra el estoicismo o algo así. O sea, ¿por qué la moral provisional? ¿En algún momento deja de ser provisional? Y no mostraría cierta, no uniría eso en cierto sentido a Descartes con una tradición más escéptica y más genuina, diría yo. Eso sería como una pregunta, sí. Y, a menos que aparezca después, yo no he leído todo, o capaz que al último dice, ah, bueno, acá está la moral, o es la última meditación donde recupera todo, no sé. Perfecto, Santi. No sé si hacemos la ronda de preguntas o voy contestando, como quieras. Como quieran, hagamos preguntas, si quieren, preguntas cortas así, porque, para que, cortas así, bueno, era corta la pregunta. Como quieran ustedes, sí, mejor vamos contestando, me parece, porque si se va a perder la pregunta anterior. Seamos... Entonces, con la moral provisional tenemos varias cosas interesantes. Lo primero es que la moral provisional aparece también en los pirrónicos bajo las 4 formas de acción del pirrónico, los criterios de acción del pirrónico, ¿no? Entonces pareciera como si hubiera una continuidad, al menos en este punto, entre el pirronismo y el cartesianismo, o al menos el escéptico cartesiano. Sin embargo, la moral provisional cartesiana es una moral que va a ser superable. Descartes considera, al menos en las pasiones del alma y en su obra última, que los efectos de la duda pirrónica o la duda escéptica deben ser superados y que la moral será rápidamente mejorada. Yo creería que el problema de la moral provisional tiene que ver con un cargo que le hicieron los antiguos estoicos, a los escépticos antiguos también, que era el cargo de apraxia, de la imposibilidad de la acción. Descartes conocía probablemente el cargo y cuando usa la moral provisional un poco se está salvaguardando del carácter práctico de la duda teórica que él está insinuando. Entonces, digámoslo, eso explicaría un poco el uso que Descartes hace de la moral provisional. Pero por otro lado, creo que tiene razón, una diferencia fundamental, no aludía a ella, y es una diferencia que todos los críticos la traen, es el carácter teórico del escepticismo cartesiano frente al carácter práctico del escepticismo antiguo. Y ahí tienes toda la razón, digamos que el escepticismo cartesiano no tiene un ejercicio metodológico cuyo objetivo prioritario es la búsqueda de la verdad y la certeza y nada más. Y ahí se desvirtúa un poco todo el ejercicio epistémico que Descartes está haciendo. Claro, yo solamente decía porque me parecía que eso lo acercaba, bueno, como vos dices, ¿no? O sea, porque ¿para qué hacer una moral provisional si pienso que no, eso no va, que mi duda no va a afectar la práctica? Bien, seguiría Wada, tengo Vitec y tengo Leo. Si quisiera, esto iba a pedir que deje de compartir la pantalla. Wada. Ok, bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Sabes que estos son mis temas, así que lo primero va a ser un comentario general histórico. La segunda va a ser una pregunta sobre Descartes y la tercera sobre cómo estás entendiendo los desacuerdos en sexo empírico. La primera tiene que ver, hay un hermoso texto de Fernando Barr sobre el desarrollo del escepticismo moderno y la génesis del cogito cartesiano, que recupera un poco las fuentes de Descartes, que no son solamente Cicerón y Sexto, sino que es todo el escepticismo moderno temprano. Lavon-Levayer, Montaigne, Charron, y cómo ese escepticismo inicial estaba dado en el contexto de las discusiones religiosas.
Y me parece que eso le da un componente también a la perspectiva cartesiana, que creo que lo aleja del escepticismo antiguo. Yo estoy de acuerdo con vos que son dos escepticismos diferentes, pero me parece que como un componente histórico importante hay que recuperar cómo el pirronismo fue influjo en la modernidad temprana. Me parece que es importante porque esas son las lecturas también de Descartes. Y me parece que una diferencia, y tal vez contestando al comentario de Santi de Gallego, en el escepticismo tanto antiguo como moderno, en cualquiera de sus variantes, hay una impronta del cuerpo y de lo corporal muy importante. Incluso en esto que vos mencionás de las exigencias vitales. Yo creo que esa es una diferencia notable con Descartes, donde hay un dualismo total que implica una interpretación diferente, tanto de la suspensión del juicio como de, por ejemplo, las exigencias vitales. Porque en sexto las exigencias vitales se imponen. No habría algo así como provisional en ese sentido, me parece a mí. Y esto me da para la pregunta concreta de Descartes. Vos hablas del influjo del estoicismo y hablas de toda la idea de la presentación cognitiva, es decir, de la fantasía calaptelique en el estoicismo, que es un término que dijiste sexto empírico. A mí me parece que la noción en Descartes aparece la idea más que de presentación, de representación, porque hay una noción de mente, porque hay un dualismo, etc. Y me parece que ahí hay un, digamos, yo creo que ahí es el corte con el escepticismo antiguo en cualquier variante, y es ese dualismo, esa noción de mente que se genera ahí. Entonces, bueno, la pregunta concreta es cómo ves vos en la reconstrucción que estás haciendo y en el interés de mostrar las diferencias, todo el problema del dualismo, ¿no? Y finalmente, yo entiendo los desacuerdos en el escepticismo antiguo no como irresolubles, en sexto empírico, porque si los entendemos como irresolubles, creo yo que estamos haciendo una lectura dogmática del uso de los tropos. Yo creo que son indecidibles, si querés. Es horrible la palabra en español, pero al menos se muestra mejor la idea de vacilación, de aporía. Pero tiene que ver con una interpretación particular también de los tropos, ¿no? Yo no creo que los tropos o la suspensión del juicio cancele la investigación escéptica, y por eso creo que los desacuerdos no pueden ser definidos como irresolubles. Entonces, bueno, ¿qué te parece a vos eso? Gracias, Guadalupe. Estoy más o menos de acuerdo en todas, salvo en la última, creo. Pero, bueno, empecemos con el carácter religioso de la figura del escéptico cartesiano, y estoy completamente de acuerdo contigo. Me gustaría, si tienes el artículo de Fernando, me gustaría leerlo, y si me lo pones por ahí para buscarlo, me encantaría. Creo que sí, y creo que eso es un proceso interesante que para la historia del pensamiento moderno es fundamental, y es ver cómo fue la recepción del helenismo tardío en las figuras de un San Agustín o de la primera cristianización de la filosofía, digamos. Creo que la presentación cognitiva iba a ser un elemento fundamental para la revelación agustiniana de alguna forma, y la intuición, que en los estoicos era eminentemente empírica, adquiere un carácter de revelación en la figura cartesiana. Entonces hay algo que ha pasado, estoy completamente de acuerdo, y que tiene que ver con una impronta fuertemente religiosa dentro de esto, pero al cristianismo el estoicismo le venía muy bien. Era una filosofía que lo podía nutrir, y por eso creería que hay unas raíces estoico-cristianas en Descartes. Entonces sí, creería que me interesa mucho lo de Fernando, y creo que la idea clara y distinta y la impresión cognitiva comparten más elementos en común, aun cuando, en efecto, la distinción entre lo sensible y lo intelectual no está presente en los estoicos. Eso nos lleva a la segunda pregunta, y por supuesto, comparto también contigo de que el ejercicio metódico cartesiano parte ya de un presupuesto. Uno debe leer la primera meditación no de forma ingenua. Descartes lo hace como si fuera un ejercicio que cualquiera va enfrentando en su vida en un momento dado, etcétera. Pero la primera meditación tiene ya una carga
ideológica, una carga teórica muy fuerte. Ya hay una distinción, un dualismo claramente marcado. Entonces, la primera meditación casi que se escribe cuando ya la sexta meditación está lista. Como ya Descartes sabe para dónde va. Y es relativamente fácil que nos metan el enredo y que evite, digamos, tener que justificar el dualismo. De hecho, era una de sus intenciones. Y lo último, sobre si el desacuerdo es indecidible o irresoluble. El problema es que es indecidible, esa indecisión del desacuerdo es una indecisión que solamente se podrá superar vía superar los tropos de Agripa, y ese es el problema que yo veo con dificultad. ¿Cómo superar una discusión? Entiendo lo que tú quieres decir. El escéptico no puede partir diciendo, el pirrónico, no hay cómo solucionar la discusión. Hay que decidirlo, sí. Debe haber posibilidades de decidir, pero cualquier decisión siempre va a toparse con esta especie de noira que se vuelve el trilema de Agripa, y siempre de una u otra forma lo indecidible va a terminar siendo irresoluto. Entonces entiendo perfectamente que no debamos cargarnos con que ya sabemos que vamos a llegar a un desacuerdo irresoluble. Por ahora es indecidible, pero siempre la indecisión es lo que va a privar, es lo que quizás valga la pena decir. No sé si estamos de acuerdo más o menos, Guada. Listo. Tienes cerrado el micrófono, creo. Ahí está. Gracias. Seguimos en desacuerdo sobre los desacuerdos, pero lo discutimos en otro momento. Y ahora paso el link del texto de Fernando. Bueno, Gracias. si es irresoluble o indecidible. Bien, ahora yo tengo a... ahí está, Vitek. Sí, hola a todos. Qué gusto de verlos. Muchas gracias por la plática. Muy interesante y muy arraigada en la historia de filosofía. Pues yo tenía algunas dudas. Sigo teniendo dudas y la mayoría de ellas son más bien conceptuales. Voy a empezar a tratar de resumir estas dudas. Primero, me parece que decir, porque eso fue el tema, o eso fue la meta, decir si algo es diferente o algo es lo mismo, o algo es diferente o algo no es diferente, es lo mismo o se parece, sí, tiene que ver con ciertos criterios en que se parece. Entonces yo traté de pensar cómo fue el argumento aquí, cuál es de hecho la tesis que Mauricio trata de justificar. Entonces hay una obviedad histórica que mencionaste, ¿no? En tu charla. La obviedad histórica es que la duda para Pirrón fue el punto de llegada, ¿sí? En cambio, para Descartes fue el punto de partida. Y como dijiste, el punto de llegada para Descartes fue la certeza, ¿sí? Además, el fundamento de todo el conocimiento que tendría que ser absolutamente cierto. En cambio, para los escépticos, pirrónicos, pues la duda fue punto de llegada. Y pensé que en qué sentido, en qué punto tu tesis iba más allá de esta obviedad. Y tu tesis fue que la general de que Pirrón nos da razones para suspender el juicio. En cambio, Descartes nos da razones para dudar. Sí. Entonces, esto me pareció muy confuso al principio, sí. O sea, porque parece, primero, que ¿en qué es diferente y en qué se asemeja? Sí, primero, ¿acaso Pirrón no dudaba? Porque si Pirrón dudaba, ¿sí? Como dice la obviedad histórica, y nosotros lo casi sentimos,
si dudaba, entonces no ofrecía razones para dudar. Pero si ofrecía las razones para dudar, entonces hacían lo mismo que Descartes. ¿Dónde está la duda entonces en Pirrón? Porque la duda se evapora, se esfuma. Entonces, tú dices, nos da razones para suspender el juicio. Entonces, después de la duda, parece, se suspende el juicio. Pero ¿dónde está la duda entonces? En Pirrón. Y sí, esto es la duda. Ahora mi pregunta es, me parece, sería interesante argumentar que son ellos diferentes, ¿sí? No porque tienen diferentes objetivos, ¿sí? Porque eso es obvio, ¿sí? Tenían diferentes objetivos. Unos suspendían el juicio y otros querían, digo, los descartianos o Descartes, querían llegar a la certeza absoluta. Tú podrías decir algo diferente. Ellos eran diferentes porque las razones que usaban parecían escépticos, pero no eran las mismas razones. Entonces, mi pregunta es esta. Si tú dices, uno da razones para suspender el juicio y otro da razones para dudar, ¿sí? ¿Ofrecen las mismas razones o no son las mismas razones que ofrecen? En otras palabras, si el objetivo hace las razones diferentes o no las hace diferentes. Y la tercera duda ya es más bien histórica, ¿sí? Es que si decimos que algo es diferente o es semejante, ¿sí? Eso depende de los criterios, de los aspectos, ¿sí? Los aspectos que vemos, ¿sí? Y que comparamos. Entonces, mi pregunta es un poco histórica, ¿sí? Podemos ver a los estoicos y a los pirónicos y a Descartes como muy semejantes bajo el aspecto de lo que llamamos ataraxia, de lo que ellos llamaban ataraxia, porque ataraxia era un ideal totalmente compartido por los filósofos griegos, ¿sí? Entonces, tanto los escépticos y los estoicos aspiraban, ¿sí? a conseguir este ideal, ¿sí? La ataraxia. Pero entonces, ¿qué dirías sobre Descartes? Entonces, ¿cuál fue el ideal de Descartes? Porque a mi conocer, el ideal de Descartes era algo muy parecido. Era la paz interna de un sabio, ¿sí? Que uno alcanza. Pero la paz interna no es parte del argumento filosófico. Es una actitud del sabio hacia la vida, tanto como ataraxia. Pues entonces esto. Sí, muchas gracias otra vez. Gracias, muy interesantes las preguntas. Yo empezaría tratando de distinguir, pues ahí el trabajo que todavía le falta. Más fuerte. Mauricio, se escucha un poquito mal, yo no sé si ustedes se escuchan medio lejos, capaz que tenés el micrófono lejos o... Ahí no se escucha nada. Decía que creo que vale la pena distinguir entre el escepticismo cartesiano y la figura de Descartes. Yo he tratado de enfocarme más en lo que podemos denominar escepticismo cartesiano, en esa figura que hoy en día se recupera y se habla ser escéptico cartesiano, y he querido mostrar que hay distinciones grandísimas entre el escepticismo cartesiano y el cartesianismo. Entonces ahí yo compartiría perfectamente contigo el hecho de que los objetivos que Descartes tiene son completamente distintos. Descartes no ve al escéptico como una solución. El problema de la discrepancia de opiniones, no se soluciona vía el escepticismo, como en el caso de los pirónicos o de los académicos, sino se soluciona justamente superando al escepticismo. Entonces, Descartes no ve al escepticismo como algo bueno para estar o como solución, sino justamente todo lo contrario. Entonces, ahí estaría de acuerdo contigo. En cuanto a la discusión entre razones para ayudar y razones para suspender el juicio, creo
creo que el punto importante ahí es que las razones para dudar normalmente apelan a una canon que se establece de qué es lo que no es dudable. Y ese canon no está presente para los escépticos antiguos. Digamos que el acuerdo de las opiniones permite para que sean opiniones que tengan estatus bajo estatus epistémico o alto estatus epistémico. No importa cómo sean las opiniones, las puedes confrontar. Esa es una ventaja frente al escepticismo cartesiano que ya tiene un canon de qué es lo que es verdadero conocimiento. Digamos que esa sería, diría yo, la diferencia fundamental en razones para suspender el juicio y razones para dudar. Creo que hay un énfasis mucho más fuerte en la parte dialéctica cuando haces una razón para suspender el juicio, en la parte de confrontar teorías, confrontar creencias, que en la razón para dudar. Diría yo que eso marca una distinción fundamental. Y diría además que las razones para dudar que los estoicos plantean tienen que ver con el principio estoico de la contingencia. Y por último, estaba la pregunta de la ataraxia. Esa es una pregunta también bien gruesa y bien difícil, porque si bien sí era un ideal de los escépticos, también la ataraxia, no era, no en un sentido, habría que ver en qué sentido lo era. Si era un sentido en el que era una buena vida, la vida que llevaba a la ataraxia, ese calificativo de si la ataraxia era bueno por sí mismo no está claramente expuesto en los escépticos antiguos. Creería que ahí hay un elemento que también los distingue de la calma que el cartesiano está postulando. Además, y creería esto también, hay un poco tratando de responderte a la pregunta, hay sin duda en el desarrollo que el pirronismo plantea un escepticismo, un pirrónico inmaduro, es el primero que plantea Sexto, que está buscando superar el desacuerdo indefinible o irresoluble, como queramos decirlo, pero que tiene la esperanza de que ese desacuerdo puede ser de una u otra forma superado. En el caso de Descartes también lo cree así, mientras que en el caso de los pirrónicos no creo que sea así. Dejaría ahí para... Perfecto, Mauricio, se te escucha yo te escucho muy lejos y a veces es como si fuese la ficha del micrófono o algo así, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Voy a tratar de cambiar de parlante, a ver si de pronto les va mejor. Y se te escuchaba perfecto. De tu modo vos escuchas, pero ahora seguiría en el Leo y después Pam, o Pam y después Leo. Perdón, Leo, tú estabas antes, creo. ¿Tú vas a empezar? O bueno, da igual. Você está antes. ¿Yo? Bueno, sí. Mi pregunta a Mauricio, después de agradecerte por la charla que me ha gustado mucho, es bastante sencilla. Es una curiosidad nada más. Quería saber cómo valoras tú la salida al argumento del sueño que aparece en la sexta meditación. Es decir, ¿qué piensas? ¿Que es buena? ¿Qué puedes decir al respecto? A mí me parece deleznable, pero no sé cómo la ves. ¿Ahora se oye mejor? Sí. Creo, como tú, que la salida es muy mala. Creo que no logra solucionar el problema y un poco atendiendo a lo que Guadalupe apuntó en su pregunta, el problema es irresoluble Descartes por el dualismo cartesiano. No hay cómo solucionar el problema que Descartes plantea, porque sus propios principios lo van a llevar a que se plantee de forma irresoluble el problema del sueño. Yo creo que no hay solución para el problema como Descartes lo plantea. No quiero decir con esto que el problema esté bien planteado, no creo que el problema sea, creo que es un argumento flojo de Descartes que hace una tradición, pero que si no está inscrito dentro de un dualismo fuerte, el argumento no es lo suficientemente poderoso, como lo es dentro de la tradición cartesiana por el dualismo cartesiano.
Entonces, estoy de acuerdo contigo, creo que la solución es un desastre. Como lo es también la solución vía el ámbito de la memoria para el círculo, ¿no? El círculo no creo que se solucione con el problema del recurso del ámbito de la memoria. Veo mejor solución si uno trata de ver a Descartes como si fuera un metateórico, ¿no? Entonces, alguien que está evaluando cómo puedo yo justificar la razón a través de la razón misma y llego a la conclusión de que tengo que apelar a un principio hipotético, que es la razón está bien siempre, porque Dios lo dice así, ¿no? Y este principio no es demostrable. Solamente en ese sentido podría el círculo cartesiano ser superado en Descartes, pero se pena de caer víctima del tropo de hipótesis. Entonces, no creo que tenga Descartes salida alguna. Dentro de la noida a la que el irónico se mete siempre. Gracias, Pamela, y permito ver. Bueno, ahora Leo. Leo. Bom, antes de mais nada, né, parabéns pela exposição, realmente, como sempre, um trabalho muito específico, muito detalhado, então gostei bastante. A minha pergunta, Maurício, segue um pouco também uma questão um pouco mais, uma implicação da tese do ceticismo pirrônico. Na tua apresentação, você, de fato, expõe que, né, segundo o ceticismo pirrônico, não há uma possibilidade de justificar um juízo empírico, e se não há uma possibilidade de justificar um juízo empírico, também é difícil, né, se torna quase impossível poder afirmar ou negar alguma coisa. Em que medida esse argumento do ceticismo pirrônico mantém algum pano de fundo, alguma base para o tema do solipsismo no pensamento cartesiano? Parece que um dos pontos, enfim, que o solipsismo também enfrenta, de fato, é a questão da justificação do conhecimento, da questão do mundo externo, né, e do juízo de um modo geral. Então, a minha questão seria um pouco mais, qual seria a implicação do problema do ceticismo pirrônico para o tema do solipsismo, né? Lembrando também até uma expressão do Russell depois, o Russell, de fato, nas investigações, não fala de solipsismo, fala de solipsismo moderado, a fim de evitar uma certa confusão com o termo, né, de fato, já proposto aí, ou discutido pelo Descartes. Então, a minha questão seria, qual essa base do solipsismo também encontraria raízes no ceticismo pirrônico? Obrigado. También verte. Sí, yo plantearía mejor que la solución cartesiana, el código cartesiano, que sería una solución solipsista al problema académico y no tanto al pirrónico, es realmente lo que Descartes propone como solución a los escepticismos planteados más por los académicos que por los pirrónicos. Sin embargo, la solución entraña el enorme problema de la ruptura entre lo interno y lo externo, y esa ruptura no va a ser posible de zanjarla. Toda la modernidad atravesada por un solipsismo creado por el dualismo cartesiano y un intento de superarlo sin incurrir en el problema de Agripa, ¿no? Entonces uno puede leer a Descartes como tratando de hacerlo, por supuesto la pirueta con Dios no le va a funcionar, entonces después uno ve a Berkeley tratando de solucionarlo y entonces saca un pedazo a ver si de pronto, sin tener que tener una dicotomía entre interno y externo, lo soluciona, y así sucesivamente se repite la historia de la filosofía, al menos en la modernidad 17 y 18, a través de un debate constante entre la solución especial y el problema de ser antiguos. No se les planteó la solución solipsista de los antiguos, porque se no estaba el problema de los antiguos de esta forma, no era un problema dualista, por eso no se les solipsista en la antigüedad, ni en los pirrónicos ni en los académicos. Mientras que para Descartes sí, basta, por ejemplo, el concepto de cuerpo. El concepto de cuerpo en los estoicos y los filósofos antiguos es ya algo que me pertenece, pero no hace parte del mundo exterior. Mi cuerpo hace parte de lo que soy yo. En Descartes el cuerpo es exterior a mí. Y yo soy distinto de mi cuerpo de entrada. Y eso marca una diferencia fundamental. Y por eso el solipsismo sí es una salida, pero es una salida
es lo que Popkin siempre llama escéptico a pesar de él, ¿no? Muy a su pesar de estar termina jodido por donde sea. Se puso a bailar con quien no debía. Perfeito, muito obrigado. Yo, para que sigamos, tenemos un ratito para charlar, dos cositas que me parecían una valoración. A mí me parece que en Descartes, uno cuando, respecto al gusto estético que cada uno tenga para la lectura, ¿no? Me parece que tiene algunos de los pasajes más bellos de la filosofía, ¿no? No sé, en mi opinión, sobre todo la parte cuando habla de que ha despertado y que no sabe cómo salir, etcétera, me parece que es bellísimo y en ese sentido tiene, digamos, si vos de estos autores, ¿quiénes te parecen que, digamos, con respecto a la capacidad de expresión? Y lo segundo que le doy la pregunta es, el genio maligno. ¿Cuál es la...? Porque yo he hecho, en mi torpeza, digamos, yo pensaba que el genio maligno podía ser una estrategia para pasar digamos, de la falibilidad al engaño, entonces por lo tanto sería parte del mecanismo, ¿sí? Y además que el genio maligno aparece distinto en el discurso que en las meditaciones, y que en el medio hubo un antecedente de exorcismo que lo nombra, bueno, Popkin lo nombra ahí, pero por supuesto que es muy cuestionable Popkin, pero digo que está ese episodio de Ludum, ¿no? Que es tan interesante, y digo como que el exorcismo parece que la posesión parece dar estas cuestiones de si dice la verdad es porque está diciendo la verdad, si dice la falsedad es porque un demonio está hablando por él. Entonces, realmente a mí me gusta mucho la figura del genio maligno, y si te parece que es una figura retórica y que tiene una parte histórica y religiosa, o que es meramente retórica, y si cumple un poco esta función o no de pasar porque pareciera que en el discurso la idea es más falibilista, o sea, como si fuese en cambio en el otro ya trae, parece más una entidad, más una entidad que, sí, un dios, no un dios engañador, un genio maligno, bueno, empieza a hacer todo esto que vos dices, ¿sí? O sea, el genio maligno. Y si, ¿qué te parece digamos, en la lectura de si Descartes parece que es uno de los grandes escritores, ¿no? Para mi modo también. Gracias, Santiago. Sí, comparto contigo, hay partes que son realmente muy duras, literariamente muy bellas. Creo que tiene muy buenos títulos, cuando hay veces la tradición de los españoles deja de lado ciertas cosas, pero creo que en efecto tiene una gran calidad en su prosa. En cuanto al problema del genio maligno, toca uno de los grandes debates y grandes diferencias con el escéptico antiguo. Los antiguos no tuvieron un argumento de este tamaño ni de este alcance. En parte, creo, Descartes está tratando de pensar lo imposible. El argumento maligno, como Sartre, por ejemplo, es un argumento que produce la voluntad, no de la razón. Es un argumento en donde él hace Descartes, el escéptico cartesiano, el intento de querer mirar más allá de donde la vida ya no es racional mantenerla. Y eso marca una diferencia bien importante con el escéptico antiguo, en donde la vida del escéptico antiguo de una u otra forma se mantienen razones para suspender el juicio, y no va tan allá como para plantear un motivo de duda como el de genio maligno. La otra pregunta tiene que ver en cuál es el alcance del argumento del genio maligno dentro de Descartes, y eso no está del todo claro. Por supuesto, la lectura que yo privilegio es la lectura en donde el genio maligno afecta el significado de las proposiciones matemáticas. Y si eso es así, afectaría la racionalidad misma. Casi que primera meditación, dada la figura del genio maligno, concluiría meditaciones. Ya no se puede argumentar de ahí para adelante. Cualquier argumento cae víctima del genio maligno. No puedo probar absolutamente nada, porque cualquier intento podrá hacerme el genio maligno. Y ese es el carácter politista que estábamos ahorita detectando con Leo. Y este argumento pertenece a una tradición religiosa. Yo diría también que sí, que tiene una raigambre religiosa. No se olvide tampoco que este siglo especialmente importante, este siglo XVI y
literatura también se está presentando un problema análogo. La literatura acerca del fenómeno del sueño aparece en este siglo en repetidas obras, Calderón de la Barca, Shakespeare. Ya la literatura se ha hecho del problema del sueño como no se había hecho en la antigüedad, no al menos en los términos en que Descartes lo plantea. Entonces sí creería que hay una especie de murmullo de la época de la posibilidad de que Dios pueda hacer que me engañe. Ahora, ¿puede estar consciente de la radicalidad de un argumento de este tipo? Yo creo que no. Yo creo que la salida cartesiana de la tercera meditación y las mismas respuestas que da muestran que él no sabía muy bien a lo que se sometía cuando se podía plantear la posibilidad de que las verdades eternas o los psicoanalíticos pudieran ser sistemáticamente falsos, ¿no? Ese es el punto importante. Y eso llevaría a una fase completa. Yo diría, primero, meditaciones acabaría si el discurso del genio maligno fuera aceptado en toda su radicalidad, ahí no podría avanzar mucho más de decir, quizás hay un genio maligno que me engañe, sí. Pero bueno. Gracias, Santiago, por la pregunta. Gracias, Wada. Bueno, no, simplemente para seguir conversando, me gustaría recuperar algo que dijo Vitek y algo que dijo Leo, y preguntarte si te parece que tal vez hay una distinción entre la antigüedad y por lo menos el escepticismo cartesiano con respecto a la figura de la aporía en la antigüedad y la duda metódica en Descartes, porque me parece que eso también incluso tiene que ver con cómo uno entiende los tropos y los desacuerdos. Para Barry Stroud, en Descartes, lo que hay es una evaluación de todas las fuentes del conocimiento al mismo tiempo. Y sobre todo el desafío está puesto con el argumento del sueño. A mí me parece que eso implica entender que puede haber una evaluación general de una vez, ¿no? Que sea todo en conjunto. Y me parece que en la antigüedad, o por lo menos como yo interpreto a Sexto, es siempre más los casos particulares. Es frente a cierta precipitación que uno empieza a operar con los tropos. Por eso a mí me cuesta pensar en esta idea de que los desacuerdos son irresolubles, como si fuera de una vez para siempre, porque es siempre una puesta en práctica que se renueva. Por eso la investigación para mí en Sexto es abierta todo el tiempo. Pero por supuesto eso es motivo también de disputa. Y con relación a lo que mencionaba Leo sobre el solipsismo, quería preguntarte qué te parece a vos. Yo creo que efectivamente el problema del mundo externo en la antigüedad no está, que esa es una de las consecuencias del solipsismo también, o sea, el problema de la existencia, no solamente de la justificación, esa es la otra pata del problema del solipsismo, pero además creo que hay un subproblema en Descartes, derivado del solipsismo, que tampoco está en la antigüedad, que es el problema de las otras mentes, que es un problema diferenciado del problema del mundo externo. Entonces, bueno, un poco, digo, como para seguir la conversación a partir de las otras preguntas, ¿qué te parece? Gracias por traer nuevamente las dos intervenciones, la de Leo y la de Vitek. Creo que tiene razón. Hay una diferencia también en el escepticismo irónico, se puede decir local, cobija pequeños grupos de creencias. Es un ejercicio que se acompaña más para evitar que uno empiece a dogmatizar. Yo digo que el ejercicio de perpetuidad del irónico es un ejercicio en el cual dice, bueno, los hombres somos propensos a dar nuestros sentimientos sin mirar las cosas, hay que examinarlas y un poco esa actitud irónica va a ser la que va a privilegiarse. Yo estoy completamente de acuerdo ahí, eso no va a pasar en el sistema cartesiano. Hay un elemento sí muy importante y creo que valdría la pena otra vez volverlo a rescatar, y es el carácter socrático de los argumentos académicos, la importancia de la investigación negativa socrática, que la modernidad ha despreciado. La modernidad es una modernidad volcada hacia el descubrimiento de lo nuevo, pero no a evitar el engaño. En la antigüedad, la investigación que evitaba cometer error era tan importante como aquella que llegaba a un resultado. La investigación escéptica
y antigua en específico, no es una investigación que busque la verdad, o no de la misma forma en que lo buscan los modernos. Entonces yo diría que tienes completamente la razón. La investigación pirrónica es una investigación más local, cerrada. Sigo pensando que los desacuerdos sí son irresolubles porque todos intentos por superar desacuerdos, así sean locales, cae nuevamente víctima del trilema de Agripa. Digamos, esa fuerza del trilema se me hace ver a un dogmático negativo detrás del trilema, digamos, que es lo que a ti te molesta tanto, ¿no? El carácter negativo. Pero sí creo que este carácter negativo de saber que no va a haber respuesta podría presentar una especie de aporía para el pirrónico, porque no puede seguir investigando, pero sin embargo el pirrónico seguirá investigando porque sabe que naturalmente tiene la propensión a admitir juicios, digamos, admitir cosas que no debería. Entonces, yo diría eso. El problema de las otras mentes, claro, nuevamente, también es un problema que solamente se puede plantear una vez que sube uno en un sistema eminentemente dualista como el cartesiano. Y sin el problema dualista, el problema de las otras mentes no cobra la dimensión que tiene para la modernidad, tanto el de la existencia del mundo exterior como, por supuesto, el de la existencia de otras mentes. Completamente de acuerdo contigo, y creo que es la otra cara en efecto del colectivo. No solamente soy yo, sino que nosotros, sabrá Dios qué pasa, son cabezas parlantes. ¿O sí, sí? Bueno, tenemos una pregunta más, Sebastián. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, en principio quería agradecer por la charla, la verdad que fue muy interesante. Y tenía dos preguntas cortitas. La primera es respecto, creo que en la tercera meditación, Descartes, para salir del problema del mundo externo y probar la idea de Dios, digamos, apela a una idea de, como un principio de realidad objetiva y realidad formal de las ideas. Quería preguntarte si vos tenés una posición sobre eso, si es un principio ontológico que supone como una especie de gradación, o sea, ontológica del ser, o si es un principio más lógico, y por ahí de dónde le viene, digamos. Y lo otro es que, retomando el tema de los desacuerdos, quería preguntarte si vos, me da la impresión de que el trilema de Agripa lo estás como entendiendo como algo inobjetable de forma eterna, y yo quería saber si vos supones que, como está basado en ciertos principios de racionalidad, digamos, circularidad y demás, parecen como más problemas de consistencia lógico o racional que otra cosa, si vos pensás que el escepticismo pirrónico antiguo se compromete con ciertos principios racionales de manera dogmática. Eso. Nada más, gracias. Gracias, Sebastián. Linda pregunta, compleja, ¿verdad? La primera, hay varias cosas. Lo primero es, Descartes sí hace una distinción entre realidad formal y realidad objetiva. La realidad formal es la realidad que tiene la idea en cuanto a qué fue lo que la produce, y la realidad objetiva es la realidad que tiene la idea en cuanto a que está en el entendimiento. Esa distinción lo va a llevar a unos grados de realidad en Descartes, que es muy cuestionable. Va a hablar de cosas que son más reales que otras, lo cual siempre va a ser complejo para Descartes. Entonces, eso va a ser parte de la argumentación cartesiana, y creo que es el rescoldo medieval dentro de esta teoría. Un problema adicional para Descartes, la distinción entre realidad objetiva y realidad formal, es que el dualismo cartesiano usualmente se entiende como un dualismo de sustancia, y donde hay sustancia extensa y sustancia pensante. Pero observen ustedes que en cuanto se distingue realidad objetiva o realidad formal, hay tantas sustancias pensantes como cabezas pensantes, hay como yo estallo, pero hay una sola única sustancia extensa. Entonces hay un dualismo de sustancias pensantes, hay muchísimas sustancias pensantes, cuando hay una única sustancia extensa. Y todos estos problemas se le van a presentar a Descartes de una u otra forma. Creo que la solución cartesiana, vía realidad objetiva y realidad formal, para el problema de la idea de Dios, es una solución no del todo buena, no le brinda los elementos que él necesita,
aun cuando podríamos ver en ella una primera distinción semántica, como si Descartes estuviera examinando el sentido de la idea y no el origen de la idea. Y ahí entonces podría haber cierta viola para hacer los intentos que Kenny hace de ver en Descartes a un Meinong y de ver realidades más allá de un tercer mundo fregeano, etcétera, pero creo que estas piruetas para ayudar a Descartes no funcionan mucho. La segunda pregunta es muy buena, muy buena. Y entonces, si el problema de Agrippa funciona siempre, como más o menos yo lo estoy planteando, entonces pareciera que hay unos principios fuertísimos detrás del problema de Agrippa. Y bueno, no lo sé, creería que sí, yo creo que hay unos principios de racionalidad básicos ahí detrás. Me parece muy interesante que ustedes miraran el desarrollo de la epistemología contemporánea en respuesta al problema de Agrippa. Ustedes ven cada uno de los intentos que se hace, viendo el fundacionismo, viendo el coherentismo, viendo el infinitismo, es a quitarle una de las patas al problema, ¿no? Entonces el coherentista lo que le dice a uno es dirá, no te preocupes, los círculos de razones no son tan terribles, los pirrónicos se les ocurrió que eran unas cosas feas, pero no lo son. Y tratan de superar algunos de estos dilemas a que si esto es fiable, no lo sé. Yo diría en principio que no. Creo que de una u otra forma seguiremos siendo víctimas de seres humanos, que creo que es más bien lo que el pirrónico enseña. Más que un dogmatismo, los límites del conocimiento humano, lo que creo que está en juego dentro del pirronismo entendido entre sus límites. Mucho más en la lectura humeana del escepticismo antiguo que en la lectura cartesiana del escepticismo antiguo. Yo vería por ese lado un poco la solución. No sé si sean inobjetables, pero al menos los intentos por solucionarlos no han sido aún hasta ahora satisfactorios. Y trataría de mantenerme ahí, si era un espíritu pirrónico, decir, por ahora esperemos a ver si hay alguna solución inobjetable al problema, pero por ahora los intentos no parecen ser muy halagüeños. Muchas gracias. Ya que estoy y se me ocurría por lo que preguntaba, yo desconozco de todo, no es que sea alguna cosa y esto no, eso no sé nada, ¿sí? Pero esta cuestión de la claridad de distinción que vos has dicho como que se la podía ver como, bueno, en la claridad de la distinción uno vería un poco el metro de París ahí del conocimiento, ¿no? O sea, lo que es claro y distinto, pase. Sin dudar de eso, obviamente, y después viendo las fuentes. Y en ese sentido, lo que yo te decía al principio, cuando yo juzgo algo, siempre juzgo, por supuesto, esto ya es más wittgensteiniano, juzgo proposiciones para mí, digamos, bueno, juicios. Entonces, esa objeción de Wittgenstein a Russell, que le hace caer un libro, donde le dice, a ver, tu teoría, que es la del juicio múltiple, no permite evitar que yo juzgue un absurdo, ¿no? Entonces me parecía como interesante ahí si hay lugar para el sinsentido, ¿no? O no. Desde mi ignorancia plena, digamos, o sea, si hay lugar para el sinsentido, o ya estoy aceptando el sentido, y a partir de eso es la supresión del juicio, o la duda, o la claridad de la distinción, etc. O sea, ya necesito trabajar con algo que esté, como que ya sea algo de lo cual pueda tener una actitud epistémica. Con lo cual no puedo tener un absurdo, ante un absurdo no puedo tener eso. Entonces, te preguntaba si que había lugar para el absurdo ahí. ¿Qué es lugar para el absurdo en Descartes? Yo diría que sí, digamos. Descartes sí plantea el absurdo, normalmente lo plantean bajo la figura de esto no es algo que se pueda, ni Dios lo puede pensar, ¿no? Es actualmente la frase que usan estos modernos del siglo XVII, cuando se van a referir a un absurdo, es algo que Dios no pueda pensar. Y creo que hay espacio en Descartes para lo absurdo. Sin embargo, el juicio en Descartes, y ahí sí creo que su lado wittgensteiniano saldría, no permitiría descalificar proposiciones por carente de significado, sino por ser falsas. Digamos que ahí Descartes no llega tan lejos, probablemente vamos a tener que esperar unos 50 años para que se
vaya a dar la posibilidad de que una proposición carezca de sentido y por eso no tenga valor de verdad. Descartes sí es claro en que lo que se juzgan son proposiciones, juicios, y lo que es verdadero y falso son los juicios, no las cosas. Entonces ahí sí hay una anticipación interesante de Descartes. Sin embargo, el criterio de claridad y distinción que emplea es un criterio que es demasiado amplio o lo emplea de formas diferentes. La claridad y distinción con la que uno podría decir que pienso luego existo es verdadero, no es la misma claridad y distinción con la que 2 más 2 es igual a 4. Porque hay unos grados de claridad y distinción. Y si fuerza uno implica Descartes, uno va a encontrar en Descartes que las verdades eternas, que lo que llamamos las verdades analíticas, están gradadas. Hay verdades más analíticas, más eternas, más grandes que otras verdades. Y eso hace interesante también ver que lo de claro y distinto no es del todo tan fácil para Descartes, ¿no? Lo trabaja de una forma un poco chapucera, un poco a la Topa Tolondra, no sabe muy bien. Él sabe que hay alguna particularidad en el cogito, pero no la logra identificar muy bien y comete el error de asimilar el cogito con proposiciones geométricas, con proposiciones matemáticas, y esto lo va a llevar un poco a ciertos errores muy graves. Bueno, muchísimas gracias. Me parece que cada vez los cuadritos se hacen más grandes porque, bueno, los compañeros, los colegas se tienen que retirar y estamos en horario. Si no tenemos más preguntas, le agradeceremos muchísimo a Mauricio Gracias, Guada, gracias, Leo, gracias a ustedes. Muy bueno, profundo, claro, distinto, en un sentido claro y distinto, no en un sentido borroso. Y así que bueno, nos vemos el martes que viene. Va a estar Cristina Bozo sobre la utopía, o va a ser la utopía de que esté ella, porque no, que presente el trabajo, lo hemos estado ahí pidiendo, porque está muy ocupada con las cuestiones del departamento, eso me consta, y del departamento de filosofía que ella está a cargo. Así que bueno, muchas gracias, Mauricio. Nos vemos el martes, está el programa, pueden invitar a la gente que ustedes quieran que participe, y bueno, muchísimas gracias a todos. Mauricio, después va a estar la grabación esta sin mis comentarios. Comentarios y objeciones, ¿cómo es que no? Gracias, Mauricio. Un gusto verlos a todos. Obrigado, Maurício. Um abraço.